Cuando convives con alguien toda la vida, sientes que la conoces perfectamente. Tienes la idea de lo que es capaz y de lo que no. Sin embargo, pudiera suceder que aquella persona tuviera un oscuro secreto, el cual podría afectar de alguna manera a la relación. Te invito a escuchar este relato, estoy segura que te agradará. Sin más preámbulo, ponte cómodo y cierra los ojos para que vivamos juntos con el miedo. Mi familia es una familia pequeña. La conformamos mi abuela, mi madre, mi hermana y yo. No había ninguna figura paterna porque mi mamá es madre soltera. Estuvo viviendo con el papá de mi hermana y se separaron. Posteriormente con mi papá, pero tampoco funcionó. Y nuestro abuelo falleció años atrás cuando yo era una niña. Recuerdo que cuando era pequeña venían a visitar a la abuela muchas personas. Yo no sabía el por qué. Simplemente venían a verla. Mi madre me pedía que saliera a jugar cuando llegaban a visitarla, y ya con el tiempo se me hizo una costumbre. La abuela tenía una habitación solo para ella. De pequeña jamás me dejaban entrar, hasta que estuve un poco más grande. Realmente cuando entré la primera vez me sorprendí. Jamás había imaginado que mi abuela se dedicara a hacer brujería. Al ver su altar con las cruces, figuras de santos y la Santa Muerte, me dio escalofríos. A veces era difícil esta situación porque en la escuela había niñas que me molestaban. Me decían que yo también era una bruja como mi abuela. Así que cuando llegaba a mi casa, lloraba y le decía a mi mamá que en la escuela me molestaban, que me decían que era una bruja. Ella trataba de calmarme, me consolaba diciendo que no hiciera caso. Mi hermana, que es mayor que yo por 3 años, se me acercaba también y me decía que no dejara que me afectara, que podrían decirme lo que quisieran, pero cuando necesitaban algo sus papás, enseguidita venían con la abuela para calmar los males. Pasaron los años y mi abuela empezó a padecer muchos achaques. Si bien tenía tal vez unos 60 años de edad, su condición física era de una mujer mucho mayor. Estaba enferma, usaba bastón, tenía sobrepeso, padecía de presión alta, diabetes y demás. Fue con los médicos para que controlaran sus males. Sin embargo, mi abuela decía que tomara lo que tomara, no iba a mejorar, que eso eran gajes del oficio. Si bien antes de hacer algún trabajo o después de hacer se hacía unas limpias especiales, no era 100% confiable de que algo de su brujería no le regresara, pero que con eso aminoraba el efecto rebote. Yo una tarde me senté con ella, tendría tal vez unos 13 o 14 años de edad, y le pregunté que cómo se había metido en todo esto de la brujería. Ella me contó que desde muy pequeña sintió que era diferente. Cuando era joven, entró a la milicia. Ahí estuvo de cabo raso o algún título parecido. Tenía algunas funciones, entre las cuales era encargarse de la casa de un oficial. La esposa tendría tal vez unos 12 años más que mi abuela. Con un gran porte, se veía que provenía de una familia adinerada. Era muy exigente, pero como mi abuela demostró ser honrada y trabajadora, poco a poco se fue ganando el afecto de aquella dama. Su nombre era Doña Cecilia. Una tarde estaba ayudándole en la cocina y la mujer le preguntó algo que cambiaría la vida de mi abuela para siempre.
que qué pensaba de la brujería, de lo paranormal. Mi abuela le dijo que sí creía en ella y que si le podía ser sincera, esperando que no se burlara de lo que iba a decir, que a ella le pasaba algo muy extraño en ciertas ocasiones. A veces sentía que algo iba a suceder y sucedía, o que por un camino no debería de pasar, y luego se enteraba que sucedió algo, que iba a encontrarse con cierta persona ese día, y efectivamente se la encontraba. En fin, presentía cosas y estas cosas sucedían. Mi abuela era católica y le comentó que a veces cuando hacía oración, como que perdía el conocimiento, como que al rezar, su mente volaba y no podía reaccionar, como que entraba en un trance. Y únicamente lograba salir cuando alguien le llamaba. Eso hacía que reaccionara. Entonces doña Cecilia le dijo que tenía un don especial, que si quería desarrollarlo. Mi abuela me contó que cuando ella le dijo eso, sintió como un calorcito que venía desde su interior. Contestó que sí quería aprender. La mujer le dijo que la siguiera. Fueron caminando por un pasillo y entraron a una habitación que estaba cerrada con llave. Cuando doña Cecilia la abrió y encendió la luz, entraron ambas al mismo tiempo. Y pudo ver un cuarto con un altar grande de madera, el cual tenía figuras de santos, cruces, la Santa Muerte y demás. Dice mi abuela que se sorprendió muchísimo cuando lo vio, ya que ese cuarto siempre estaba cerrado con llave. La señora le dijo que trabajaba con brujería blanca como negra, que podría enseñarle la que ella quisiera, incluso ambas. Mi abuela dijo de manera rápida que quería aprender la blanca, que no quería hacer nada malo. La mujer le dijo entonces que esa le enseñaría. Cada día que iba a trabajar, le enseñaba un poquito más de cosas. Doña Cecilia le contó que no hacía trabajos para las personas, es decir, no ofrecía sus servicios a la gente, que era para su uso, para ayudar a sus familiares o a gente de confianza, pero que si quería dedicarse a esto, se podía ganar un buen dinero. Con el paso de los meses, cada vez mi abuela iba mejorando. Empezó a desarrollar habilidades extraordinarias hasta que llegó el momento que decidió dejar la milicia para dedicarse a la brujería. Empezó poco a poco, como muchas personas, pero con el tiempo la voz se corrió y mi abuela se volvió muy conocida. A veces cuando necesitaba alguna ayuda o una guía, recurría con doña Cecilia, hasta que de un momento a otro cambiaron a su esposo de ciudad, por lo que se despidieron y pasaron muchos años hasta que se volvieron a ver. Yo estaba muy atenta a lo que me contaba mi abuela. Entonces le hice la pregunta de que si solo estudió brujería blanca. Ahí como que titubeó, pero de manera honesta me dijo que también aprendió la brujería negra. Le cuestioné si había hecho algún trabajo de esa índole. Ella se levantó de su silla y me dijo que me fuera a hacer la tarea o que fuera a jugar con mis amigos. Era notorio que ya no deseaba seguir con el tema. Pasaron unos 3 años más cuando la abuela se puso grave. Tenía dolores muy fuertes en las piernas, haciendo que no pudiera levantarse. También dejó de comer y se le empezó a caer el cabello. Mi mamá la llevó al médico y le recetó unas vitaminas con hierro para este último problema y le pidió unos estudios para saber qué era lo que tenía, porque a simple vista mi abuela no tenía nada grave. Esa noche estábamos todas reunidas, mi madre, mi hermana, mi abuela y yo. Cuando la abuela dijo que quería dejar su conciencia tranquila, porque si fallecía, no quería quedarse penando en este mundo. Nosotras nos asustamos por lo que nos fuera a decir. Yo era una adolescente y por respeto me estaba levantando de la mesa para dejar a mi madre y hermana con la abuela. Pero ella me tomó de la mano y me dijo
que me quedara también. Empezó diciendo que hace años ella y yo habíamos tenido una plática acerca de cómo inició con la brujería, que yo le había preguntado si alguna vez había hecho magia negra. Entonces me volteó a ver y me dijo que si me acordaba de la conversación. Yo le contesté que sí. Continuó diciendo que lo que íbamos a escuchar era muy fuerte y que por favor no la juzgáramos, que lo que hizo, lo hizo por amor. Volteó a ver a mi madre. Le dijo que quería decirle la verdad, que hace años cuando vivía con su primer marido, él era un alcohólico y la golpeaba mucho, y que por su causa llegó a perder un embarazo y que hizo que le llegara a tomar rencor. Por lo que al ver a mi madre que estaba ciega ante esta situación, decidió hacerle un trabajo de brujería negra a su pareja. Le pidió a la santa que se lo llevara lejos y que jamás regresara. Ella sabía que varias veces quiso regresar para estar otra vez con la familia, pero que no le permitió que lo hiciera. Incluso un día vino cuando no había nadie más que ella, y mi abuela lo sacó amenazándolo, por lo que él temió por su vida y huyó. Mi madre tenía la cara de asombro, no parpadeaba. Volteé a ver a mi hermana y también estaba sorprendida de la confesión de la abuela. Sin embargo, no hizo alguna señal de molestia. Mi madre, un poco molesta porque estaba molesta y también nerviosa, le preguntó que si era todo lo que quería confesar. Ahí mi abuela dijo que tenía otra cosita que decir, que mi padre era un hombre casado y mi madre lo sabía muy bien. Sin embargo, decidió seguir adelante con esa relación. Que ella era muy feliz con mi papá porque era bueno y siempre preocupado, no solo de mi mamá y de mí, sino también de mi hermana que no era hija suya. Que la abuela le tomó aprecio a pesar de que no estaba de acuerdo con la relación. Que cuando su esposa se enteró del amorío de este hombre con mi mamá, vino a verla para reclamarle. Que mi madre no hacía nada mientras aquella mujer le gritoneaba. Pero lo que más le molestó a la abuela es que me había visto sentada en una sillita viendo la televisión. Tendría tal vez unos 3 años de edad, y que en su molestia esa mujer fue hacia mí y me jaloneó. Mi madre le gritó que se fuera y que me dejara. Fue cuando la abuela llegó y vio todo el alboroto, que la mujer antes de irse me amenazó de muerte, que ella se encargaría de que ningún hijo bastardo de su esposo estuviera en la tierra, para que esa mujer se alejara completamente de nosotros. Así que la enterró en un lugar oscuro para que cada vez que quisiera hacernos daño, la brujería negra se lo impidiera. Desgraciadamente la mujer era muy terca y quiso hacerme daño con brujería, pero ésta se le regresó. La señora falleció meses más tarde. Mi abuela lloraba mientras nos confesaba esos actos. Decía que siempre se había dedicado a hacer el bien, pero que vendería hasta su alma para que su familia estuviera sana y salva. Terminamos la plática con una sensación extraña. Yo abracé a la abuela y me fui a acostar. A la mañana siguiente nos levantamos para dar inicio a nuestras actividades como de costumbre. Fue cuando nos percatamos de que la abuela seguía acostada en su cama. Mi madre fue a verla, cuando de repente se escuchó un grito muy fuerte. La abuela pasó a mejor vida durante la noche. Yo estaba segura que ella sabía que sería su final. Como bien me dijo, ella sabía de manera anticipada algunas cosas importantes. Arreglamos todo el velorio y mucha gente fue a verla, personas que ni conocíamos. Cuando cerca de las 11 de la noche llegaron 3 mujeres de edad avanzada. Se acercaron al féretro y vieron el rostro de mi abuela. Dijeron algo así como: «Hermana, nos veremos en el más allá».
No recuerdo de manera exacta las palabras debido al estado de tristeza en el que me encontraba. Una mujer muy hermosa y con porte elegante se me acercó. Me dio sus condolencias. Le agradecí entre lágrimas y luego le pregunté que de dónde había conocido a la abuela. Ella me dijo que desde hace muchísimos años eran amigas y que estaba segura que sabía quién era. Abrí los ojos y la miré fijamente y le pregunté que si era doña Cecilia. Ella sonrió y me dijo que sí con la cabeza. Cuando iban a dar las 12 de la noche, me dijo que tenía que irse, que no me preocupara, que mi abuela estaría bien. Vi cómo se dirigió junto con las otras 2 mujeres hacia la salida. Cuando reaccioné salí corriendo para buscarlas, pero ya se habían ido. Al día de hoy, seguimos viviendo en la misma casa y el cuarto con el altar está como la abuela lo dejó. A veces sentimos su perfume o vemos algún detalle fuera de lugar que hace que nos acordemos de ella. Yo creo que hace acto de presencia para demostrarnos que nos sigue amando. Gracias a la suscriptora por la confianza. Y aprovecho para mandar saludos a José Morales, Melesio Vázquez Ortega, Encarnación González y Juan Manuel Sansón. También a todos ustedes que me escuchan y escriben continuamente. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?